muchas gracias y pues el objetivo de hoy es hablar un poco acerca de, porque yo creo que cuando emprendemos muchas veces nos quedamos en esas partes muy técnicas de hay que hacer esta táctica, hay que hacer esto, hay que hacer esa, o nos vamos a la parte estratégica, pero muchas veces se nos olvida un tema de la mentalidad, ¿cierto? Y por lo menos a mí, y esa es la razón de por qué, digamos, de por qué el tema de hoy, me hubiera servido mucho que me explicaran esto hace unos 20 años cuando fue la primera vez que emprendí. Entonces, pues siempre sé que tenemos más o menos alrededor de 40 minutos, entonces aprovechemos al máximo el tiempo. Entonces, bueno, a ver, de lo que vamos a hablar, para que un poquito me entiendan y contarles un poco de mi background y como la experiencia que he tenido. Como contaban ahorita, he montado 5 empresas, he trabajado en marketplaces, he trabajado en agencias digitales, he llegado a manejar hasta 3 millones de usuarios, equipos de hasta 180 personas. Pero hay una cosa que sucede en cada uno de esos emprendimientos que yo he tenido, y es que en general, cuando uno, y hay una frase que es muy interesante, esta frase la decía Mike Tyson, y es que siempre uno tiene un muy buen plan hasta que recibe un puño en la cara. Y ante esas circunstancias, siempre cuando el plan no funciona, y la realidad es que a pesar de que uno siempre planea y planea y planea y hace escenarios, muchas veces los planes no funcionan y ahí es cuando hay que adaptarse. Y aquí es donde la mentalidad es posiblemente lo más importante que para mí hay cuando estamos haciendo algo, ¿cierto? Y para mí hay una definición que es súper clara, y es que cuando estamos emprendiendo, emprender es posiblemente el juego mental número uno. ¿A qué me refiero con el juego mental número uno? Es donde más estás aprendiendo, donde más estás creciendo, donde más retos se presentan y donde más circunstancias inesperadas pueden salir. Y para poder hacerlo muy bien, ¿qué necesitamos? Necesitamos unos marcos mentales, que es la forma como vemos el mundo, que nos lleven a hacerlo mucho mejor. En la medida que podamos ver las situaciones mucho mejor, logramos tomar mejores decisiones. Y si tomamos mejores decisiones, vamos a lograr mejores resultados. Entonces, empezando esto, hay un concepto inicial que para mí es súper importante. Y es, al final lo único, cuando nosotros estamos emprendiendo, y al final todos, cualquier empresa que emprendamos, estamos dedicando nuestro tiempo, que es lo más valioso que tenemos, para poder crear algo. Y ese algo va a tener un impacto en una sociedad. Y aquí hay un número que para mí fue súper interesante y para mí esto me cambió la forma de ver no solamente las empresas, sino también la vida. ¿Y a qué me refiero con esto? Es 29.200. En promedio, nosotros vivimos más o menos alrededor de 80 años, ¿cierto? Si nosotros vivimos 80 años, el problema es que el cerebro de alguna manera no logra percibir cuál es ese tiempo de lo que son 80 años. Pero cuando nos lo ponen en días es muy claro cómo lo podemos percibir. Si ustedes van a vivir más o menos 80 años, ese es el número de días que van a vivir, son 29.200. Significa que si ya tienen más o menos 40, más o menos les quedan alrededor de 14.600 años de vida. Entonces, perdón, 14.600 días de vida. Si ese es el tiempo que nos queda, debemos usarlo lo mejor posible. Entonces, si lo están usando lo mejor posible, la pregunta es ¿por qué están emprendiendo? Porque emprender es súper retador y además de eso es supremamente difícil. ¿A qué me refiero con esto? El 1% de las compañías que empiezan se vuelven exitosas, ¿cierto? Hay una cantidad de compañías, y cuando hablamos de exitosas son compañías que no significa que todas las compañías no tengan un impacto, ¿cierto? Pero son compañías que se vuelven, digamos, significativas en términos de volumen de ventas, etcétera. Entonces, creo que si tenemos este tiempo que es limitado, deberíamos apostar por cosas que sean supremamente significativas, impactantes. Y cuando estoy hablando de esto no estoy hablando del impacto monetario. También estoy hablando de para nosotros qué es lo importante, ¿cierto? Y esto aquí es donde se conecta con todo el tema de lo que tenemos que tener como mentalidad, ¿cierto? Entonces, normalmente lo que hablan es que después de 3 años, en algunas estadísticas se habla que quedan solamente el 5% de las empresas y después de 5 a 7 años queda solamente el 1%. Entonces, por esto es que es muy importante que si tenemos poco tiempo y además de eso, la probabilidad de éxito es baja, pues tengamos una mentalidad que nos lleve a maximizar esas probabilidades a nuestro favor. Entonces, aquí es donde empecemos por definir qué es la mentalidad, ¿cierto? Básicamente la mentalidad es un sistema operativo que nos ayuda a lograr ese éxito, ¿cierto? Entonces, en la medida que yo mejor tenga claras esas herramientas que me pueden llevar a tener una mejor mentalidad, ¿qué va a pasar? Cuando los momentos estén difíciles me voy a rendir, no me voy a rendir tan fácil. Cuando las cosas estén difíciles voy a controlar mucho más mis emociones y al controlar mucho más mis emociones voy a tomar mejores decisiones. Al tomar mejores decisiones voy a tener mejores resultados. Cuando
haya dificultades, también voy a estar mucho más tranquilo y voy a permanecer mucho más tranquilo, y eso va a hacer que también tome mejores decisiones. Pero sobre todo es que también voy a poder disfrutar esto, porque al final construir una empresa, y todas las personas que están construyendo una empresa, yo no conozco el primero que lo hayan obligado a montar una empresa. Sin embargo, sí conozco muchas personas que se quejan cuando tienen mucho trabajo. Entonces aquí es donde nosotros, y al final de lo que se trata de esto, es de cómo nosotros vemos el mundo y cómo vemos esas dificultades que se presentan en las compañías. Y puede ser que tengas que levantar capital, que contratar personal, que solucionar problemas con clientes con los cuales tienes problemas, que no sepas cómo vas a pagar la nómina en la próxima quincena. Pero aquí es donde, en la medida que nosotros tengamos la mentalidad adecuada, esto nos va a ayudar a lograr mucho más fácil el éxito. Recuerden que si quieren hacer preguntas, las puedes ir dejando en el chat y al final vamos a responder. Entonces, para esto hay 3 cosas que son claves. La primera es, 1, mejorar mi motivación. Lo segundo es mejorar mis habilidades. Y lo tercero es acelerar el aprendizaje. Y vamos a ver estas 3 elementos en estos más o menos 40 minutos que nos quedan. Entonces, primero hablemos de cómo mejorar la motivación, ¿cierto? Entonces, una de las cosas que más afecta a la motivación es la ansiedad. La ansiedad es cuando estamos demasiado preocupados por las cosas que pueden pasar en el futuro. ¿A qué me refiero con esto? El dólar va a subir más, la reforma tributaria, nos van a poner más impuestos. Cualquiera de esas cosas que nos pasen, lo que termina pasando es que si estamos pensando por cosas que aún no han sucedido, lo que termina pasando es generando ansiedad. ¿Y cuántas veces les ha pasado que el 99% de las cosas que se imaginan nunca terminan pasando? Y aquí es donde, en este punto, es súper importante saber controlar la forma como miramos las cosas y la interpretación que les damos, ¿cierto? Entonces, una de las cosas acá es que es muy importante es entender y que seamos muy conscientes de cuáles son nuestros miedos, ¿cierto? Todo lo relacionado con la incertidumbre está asociado a ¿cuál es mi percepción acerca del fracaso? Empecé este negocio, pero si no funciona, ¿qué van a pensar el resto de mí? ¿Cuál es mi percepción respecto al rechazo? ¿Cuál es mi percepción respecto a los errores que cometa? Y aquí es donde viene algo que se llama el sistema de creencias, ¿cierto? El sistema de creencias es lo que define cómo nosotros interpretamos el mundo. No existe ninguna creencia que sea universal, es decir, no existe algo que todos digamos que es cierto. ¿Esto qué significa? Significa que si las creencias determinan cómo yo veo el mundo, mis creencias determinan mis interpretaciones. Y si mis interpretaciones están asociadas directamente a yo cómo voy a actuar. En la medida que yo puedo controlar la forma como veo, y una de las grandes ventajas es que las creencias siempre se crean, ¿cierto? Se crean o por figuras de autoridad o por la cultura en la que vivimos o por experiencias propias. Pero yo también las puedo modificar. ¿Para qué? Para tener creencias que me permitan ser más exitoso, ¿cierto? Entonces, cuando las creencias no nos benefician, y yo lo que creo, por ejemplo, es que los errores son malos, lo que termina pasando es que cuando hay un error yo trato de evitarlo, en vez de ver en qué es lo que me estoy equivocando para aprender a hacerlo mejor, dejar de cometer ese error y pasar a otro nivel. Entonces, ahí es donde es muy importante que entendamos cuáles son esos miedos que tenemos y cuál es la raíz de esos miedos. En la medida que nosotros nos damos cuenta de cuáles son esos miedos, lo que termina sucediendo es que podemos pasarlos. ¿Y qué hay detrás del miedo? No está nada porque son construcciones mentales, pero está todo porque está todo ese mundo de posibilidades que podemos conseguir cuando lo pasamos. Súper importante que entonces uno de esos marcos bajo el cual vemos las cosas es que entendamos que todo es una apuesta, ¿cierto? Y esto se trata de aceptar la incertidumbre. Aquí voy a poner un ejemplo muy claro. ¿Cuántas veces seguramente han ido a un casino y lo que dicen es que en el casino todo el mundo termina perdiendo? Y la realidad es que más o menos entre el 3 al 5%, depende del juego que jueguen en un casino, del dinero que pasa por una mesa, el casino se va a quedar con él. ¿Por qué razón? Por las reglas que diseñó el casino para poder ganar. Entonces, lo que hace el casino pone las probabilidades a su favor gracias a las reglas. Cuando estamos emprendiendo y lo que hacemos es tener una mentalidad, buscar asesores, ser menos arriesgados, cuidar y hacer una buena planeación financiera, lo que estamos haciendo es aumentar las probabilidades de lo que estamos haciendo de que tengan éxito, ¿cierto? Y en la medida que más aprendamos, más nos ayuda. Pero lo que es muy importante acá es entender que no hay cosas ni malas ni buenas. Lo que hay son apuestas. Hay apuestas que salen a nuestro favor y hay apuestas que
no salen a nuestro favor, que el resultado no es favorable para nosotros. Sin embargo, lo que es muy importante es que en la medida que podamos seguir apostando, es lo que nos permite seguir jugando. Y cuando llega ese momento donde nuestro producto es el adecuado o ese momento donde el mercado ya está listo para lo que estamos haciendo, vamos a tener éxito. Ahí, no me acuerdo quién fue el que decía ahí, era la clave para tener éxito es durar lo suficiente hasta que la suerte te encuentre, ¿cierto? Entonces, ¿qué significa esto? Que entendamos que constantemente estamos haciendo apuestas. Entonces, aquí vamos a hablar de 3 claves, las primeras 3 claves en este concepto. El primero es cerrar la brecha, que es súper importante aquí, un ejercicio que todos ustedes, si están emprendiendo, lo deberían hacer. Y es, ¿dónde estoy? ¿Dónde estoy en términos de ingresos? ¿Dónde estoy en términos de todos esos puntos donde estoy? ¿Y dónde estoy como persona? Porque al final los emprendimientos son el reflejo de las personas que hay detrás de ellos. Entonces aquí es dónde estoy y dónde quiero llegar. Y en la mitad entre esos dos, ¿cuáles son las cosas que tengo que hacer para poder llegar allá? La clave número 2 es crear certeza. Cuando estábamos hablando ahorita que uno de los mayores, y esto hay un estudio que hizo Google donde hablaban que uno de los mayores miedos de los emprendedores es la incertidumbre. ¿Cómo hago yo para disminuir la incertidumbre? Creo certeza. Para crear certeza, ¿qué hago? Creo rutinas, creo planes y creo escenarios. Estas son las 3 herramientas que yo tengo para crear certeza. En la medida que estemos haciendo estos 3, ¿esto que nos va a permitir? Poder entender. Entonces vamos a dar un ejemplo. Yo puedo estar muy asustado porque no tengo con qué pagar la próxima nómina, porque no tengo el dinero completo, pero si sé cuáles son las posibles entradas, tengo las acciones para poder saber y poder cumplir con ese objetivo que quiero lograr. Y la clave número 3 para mejorar esa motivación es entender ustedes por qué están haciendo esto. Emprender muchas veces, y depende, si tienen un equipo, va a ser mucho más fácil. Digamos, esta es una de las razones por las cuales los inversionistas muchas veces evitan invertir en empresas que son dirigidas por una sola, donde solamente hay un emprendedor, porque emprender es supremamente difícil. Emprender significa muchas veces estamos tratando de cambiar la forma como funcionan las cosas. Hay una cantidad de personas que se van a resistir a eso y sin embargo nosotros vamos a pasar esto. Entonces aquí es donde tenemos que tener esa fuerza y esa voluntad suficiente como para, si vemos un muro, poder ver cómo lo vamos a pasar, pero también tener la suficiente inteligencia para rodear el muro si es la mejor forma de pasarlo. Entonces, una de las cosas que funciona mucho cuando estamos perdiendo la motivación es entender por qué estamos haciendo esto. Les voy a dar un ejemplo. En el caso de talento, lo que nosotros hacemos es que ayudamos a las personas a conseguir empleados y mejorar la productividad de sus áreas de recursos humanos. Pero a su vez ayudamos a que las personas tengan mejores ingresos. Y si nosotros logramos hacer lo que es el plan que tenemos, vamos a cambiar la forma como funciona la categoría. Y eso significaría que le vamos a ayudar a millones de personas a mejorar sus ingresos. Eso es para nosotros la motivación que hay detrás de esto. Entonces entiendan muy claramente el por qué están haciendo lo que están haciendo. En la medida que tengan eso, cuando los momentos sean difíciles, y es más, escríbanlo. Y cuando ya lo tengan escrito y cuando estén en ese momento difícil, vayan y lean lo que escribieron. Ese, por ejemplo, es una de las herramientas que a mí me le enseñó uno de los fundadores de Priceline, que es la compañía que compró Booking a nivel mundial. Y era una de las cosas que me decía, y lo que hicimos fue sacar un papel y era, oye, ¿usted por qué está haciendo esto? Y muchas veces cuando el momento está difícil, ese es uno de los recursos, una de las herramientas a las cuales recurro. Y la clave número 4 es entender claramente qué podemos controlar y qué no podemos controlar. En la medida que yo entiendo qué puedo controlar, me puedo enfocar en las cosas donde yo puedo cambiar. Yo no puedo controlar la reforma tributaria, yo no puedo controlar el dólar, yo no puedo controlar ninguna de esas cosas. Pero ¿qué sí puedo controlar? Puedo controlar qué tanto crecen mis ventas, puedo controlar cómo están mis costos, puedo controlar mi propuesta de valor, puedo controlar la cultura de mi compañía, puedo controlar qué tan eficiente soy. Todas esas cosas puedo controlarlas. Ahí es donde yo puedo actuar. El resto de las cosas están fuera de mi control. No significa que no las debería ver, pero si preocuparme por ellas no me va a llevar a ningún lado. Y aquí es donde hay una clave que es súper importante y es hacerse las preguntas correctas. La calidad de nuestros resultados se determina por la calidad de las preguntas que nos hacemos. Si la pregunta que yo me estoy haciendo es ¿por qué me pasa esto? Es muy diferente a yo hacerme una pregunta que es ¿qué puedo hacer para cambiar esto? Hay una pregunta que me va a dejar en un estado totalmente pasivo. En la otra pregunta voy a tener un estado totalmente activo que me lleva a actuar, me lleva a buscar soluciones.
Entre mejor sea la pregunta, mejores resultados me va a ayudar a construir. Entre mejores sean tus preguntas, mejores van a ser tus resultados. Una cosa súper importante acá, y esto yo lo recomiendo mucho, y es hacer un detox de los medios. ¿Qué significa esto? Existen demasiadas noticias que muchas veces nosotros no podemos hacer absolutamente nada por ello. Aquí es donde es súper importante enfocarse en lo que podemos controlar. ¿Listo? Y aquí hay una gran diferencia entre las historias que nos contamos y los hechos. Una cosa son las historias y otra cosa son los hechos. Los hechos son iguales para todos. Las historias son nuestras interpretaciones. Lo que es muy importante es que las interpretaciones yo las puedo controlar. Hay interpretaciones que me llevan y me ayudan a avanzar y hay interpretaciones que no. Es lo mismo que las preguntas. La segunda parte de estas tres que estamos hablando hoy es mejorar mis habilidades. Entonces ya hablamos de cómo mejorar mi motivación, ¿cierto? Pero la realidad es que muchas veces lo que termina sucediendo es que creemos que lo único que necesitamos es motivación. Pero cuando estamos hablando de cuáles son esas habilidades, esto es lo que nos permite también generar resultados. ¿Qué es una habilidad? La primera vez que ustedes montaron en bicicleta, seguramente les pareció muy difícil, ¿cierto? Pero la segunda vez que montaron, ya no era tan difícil. La tercera vez vez fue menos difícil y seguramente si hoy tienen más de 15 años, lo que va a suceder es que montar en bicicleta les va a parecer supremamente fácil. Tan fácil que cuando montan, seguramente muchas veces ni siquiera se acuerdan de cuando van de un lugar a otro. Lo mismo va a pasar cuando la primera vez que manejamos un carro. Lo mismo va a pasar la primera vez que estamos haciendo marketing digital. Lo mismo va a pasar la primera vez que estamos vendiendo. Todas las habilidades son desarrollables. Lo que es muy importante acá es entender esto. Y uno de los grandes problemas que tenemos es que creemos que nacemos con esas habilidades. Pero la realidad es que si bien tenemos unos talentos, el talento con esfuerzo se me vuelve una habilidad y la habilidad con esfuerzo se vuelve un resultado. Entonces aquí que es muy claro, entiendan cuáles son esas habilidades que ustedes tienen, entiendan en qué son buenos y hagan un inventario de habilidades y hagan un inventario de en qué habilidades no son buenas. Cuando uno está empezando una compañía, al principio uno lo que hace es que uno hace de todo y uno intenta hacer y saber de todo. Pero yo creo que posiblemente hoy en día, más o menos para que ustedes tengan una idea, digamos, Talento es una compañía que tiene 50 personas y hemos llegado a tener más o menos hasta 80 personas. Y una de las cosas aquí que es súper importante y una de las cosas que quiero, y es una empresa de tecnología, o sea, cuando quiero decir es que nosotros tenemos esas personas desarrollando producto principalmente, en operaciones solamente hay 3 personas. Pero una de las cosas más importantes acá es entender ustedes en qué son buenos y no son buenos. Y la forma cuando yo empecé a crecer mis compañías fue cuando empecé a contratar personas que eran mejores que yo. ¿Por qué razón? Porque en vez de yo tratar de ser mejor en todo, lo que me empecé a dar cuenta, ven, esta persona es mucho mejor que yo en esto. Esta persona es mucho mejor que yo en esto. Y esto me lo decía, hay una persona que se llama Jeff Hoffman, esto me lo decía Jeff Hoffman en unas mentorías que teníamos, y me decía, es que el mejor CEO es el que no hace absolutamente nada, porque ya crea un sistema que funciona tan bien que no tiene trabajo. Y eso es lo que usted tiene que crear. Pero ¿qué es lo que es muy importante acá? Cuando empezás a contratar personas que son mejores que vos en las cosas que vos no sos tan bueno, o incluso en las cosas que vos pensabas que eras muy bueno, lo que empieza a pasar es que los resultados terminan siendo mucho mejores. Porque esto no se trata de si es Mateo el que tiene la razón, se trata de lo que es mejor para el negocio. Y otra de las cosas aquí es muy importante, sobre todo para las compañías que están empezando, es cuando ustedes ven ciertos gaps, entonces voy a poner un ejemplo. Supongamos que ustedes no sean tan buenos vendiendo. Y esto es un pensamiento que tienen muchas de las personas que dicen, no, es que yo no soy bueno vendiendo. Pero todo el rato estamos vendiendo, ¿cierto? O sea, si usted está convenciendo a su hijo que se vaya a la cama, le está convenciendo de que le está vendiendo la idea de que es mejor que se duerma ya. O si está invitando a una persona a salir, es la misma cosa. El problema es que cuando no decimos que no somos tan buenos vendiendo, no sabemos vender. La pregunta es qué tanto tiempo la empresa puede durar sin esa habilidad. Y si no tenemos esa habilidad, entonces tenemos que ir a conseguir a alguien que nos traiga esa habilidad. Entonces, nuevamente aquí, ¿qué es lo importante? Entender que todas las habilidades se pueden desarrollar, pero también tenemos que entender y ser muy claros respecto a cuál es el tiempo que la tenemos, ¿cierto? ¿Cuál es el tiempo que tenemos para poder desarrollarla? Hay una fórmula que es súper buena, que es talento con esfuerzo es igual a el desarrollo de una habilidad con un esfuerzo es igual a U, es lo que genera resultados. Y súper importante acá es que siempre entendamos que no nacemos no nacemos con habilidades, nacemos con talentos que pueden ser desarrollados. ¿Listo?
Entonces, si no hay conciencia, es decir, si no tenemos ese conocimiento en qué somos buenos, en qué no somos buenos, no puede haber progreso. Entonces, súper importante de que entiendan con claridad qué es esto. El mejor ejercicio que pueden hacer, porque todos tenemos sesgos. Entonces, yo puedo hacer ese inventario yo, pero lo que termina pasando es que resulta que hay una cantidad de cosas que yo no me estoy dando cuenta. Por el contrario, cuando yo voy y le pregunto al resto de las personas y me empiezan a decir, mira, es que vos sos bueno en esto, vos sos bueno en esto, vos no sos bueno en esto, lo que yo empiezo a tener es a tener puntos de vista que yo normalmente no soy capaz de ver. Y cuando tengo esto es cuando más crezco. Y muchas veces es súper difícil. Miren, nosotros, digamos, hemos tenido sesiones y yo he tenido sesiones donde el equipo mío me da retroalimentación y yo salgo de esas sesiones y yo digo como, yo no debería ser la persona para este puesto. Pero cuando salgo de esas sesiones, lo que termino haciendo después es un plan a ver cómo mejoro cada una de esas cosas y cómo monto sistemas para cada una de esas cosas. Y cuando logro hacer eso, lo que termina pasando es que después va a haber otra sesión donde posiblemente hay otras cosas que no estoy haciendo todavía bien, pero al final se trata de cómo estamos creando esa mejor versión de nosotros mismos todo el tiempo. Si nosotros creamos muy buenas versiones de nosotros mismos, eso va a ser el reflejo de la versión de lo que va a tener la compañía. Y otro de los puntos acá que es súper clave es, si eres, y esto está muy asociado a buscar personas que sean mejores que ustedes, ¿cierto? Y es, si no eres la persona más, si eres la persona más inteligente del grupo, estás en el grupo equivocado. ¿Qué significa esto? El status quo en ese punto donde tú eres la persona más inteligente, lo que va a hacer es que tú seas el límite de lo que tu compañía puede crecer. Les voy a dar un ejemplo. Supongamos que ustedes en su compañía son de los que terminan diciendo, es que si no lo hago yo no se hace bien. Lo que termina pasando con una persona que tiene esa creencia y que piensa eso de esa manera es que esa persona se vuelve el límite más grande y con esa mentalidad va a impedir que su compañía crezca. ¿Por qué razón? Porque la compañía siempre debe estar limitada al tiempo y las ideas que tiene esta persona. Por el contrario, cuando tienes en un mismo cuarto 5 o 6 personas, tienes 5 cerebros pensando que ven el mundo de 5 maneras diferentes, que eliminan esos posibles sesgos de posiblemente sesgos de confirmación que buscan que confirmes lo que tú pienses que debe ser la solución. Entonces, en la medida en que no pasemos ese punto de buscar personas que sean mejores que nosotros, y no significa que nosotros no podamos ser muy buenas en unas cosas, pero en la medida en que nosotros no busquemos otras personas que sean mejores que nosotros, vamos a ponerle ese límite a la empresa. Entonces, la clave número 5 es entender cuál es el punto de partida, rodearse de personas que son mejores que ustedes y nunca, nunca parar de aprender. Hay una cosa y es, no sé si han visto algo que se llama el Robert Kooning Effect, y es que cuando uno empieza a hacer algo, uno piensa que es demasiado bueno haciendo ese algo, ¿cierto? Después, en la medida que lo va haciendo, va descubriendo que uno no es tan bueno. Entonces, ¿qué pasó? La confianza empezó súper arriba, pero en la medida que lo íbamos haciendo, la confianza fue bajando. Y cuando ya después nos volvíamos cada vez más expertos y nos volvemos una de las mejores personas que hacen esto, y cuando estoy hablando es personas que son considerados expertos en el tema, ya saben que es mucho más lo que no saben que lo que no saben. Y lo que termina pasando con esto es que nunca vuelven a recuperar esa confianza. Y seguramente esto es algo que ustedes han oído escuchar como el síndrome del impostor. Pero una de las cosas que es súper interesante respecto a esto es que esto nos pasa a todos. Cuando empezamos a hacer algo, pensamos que somos muy buenos, pero en la medida que lo empezamos a hacer, sabemos que tenemos que mejorar mucho. Y cuando ya aprendemos mucho, nos damos cuenta que lo que nos falta aprender es mucho más de lo que sabemos. Entonces aquí es donde siempre hay las posibilidades de seguir aprendiendo y seguir aprendiendo. Dentro de esto, una de las partes que también es bien importante es entender que todo es una receta, ¿cierto? Al final, háganse de cuenta como si ustedes estuvieran haciendo una receta de cocina. Una receta de cocina tiene unos ingredientes y tiene unos procesos, es decir, el paso número 1, paso número 2, paso número 3. Pero el problema es que hay personas, el problema es cuando nosotros cambiamos esos pasos o cambiamos los ingredientes. Entonces, el éxito es el resultado de una combinación de ingredientes y el resultado de una combinación de unos procesos. En la medida que nosotros entendamos cómo debemos hacer esas combinaciones, vamos a generar esos resultados exitosos. Pero si no logramos entender cuál es ese proceso que siempre repetimos con esos mismos ingredientes, ¿qué es lo que termina pasando? La receta siempre va a ser diferente.
Pero cuando logramos esa consistencia en un resultado que es repetible, ya lo que tenemos que hacer es cómo lo hacemos muchas veces y cómo lo hacemos lo más barato, perdón, lo más eficiente posible y lo más efectivo posible. Entonces, ¿qué es lo que es muy importante acá? Que ustedes como emprendedores siempre estén buscando la forma de crear sistemas. Entonces, voy a dar aquí una jerarquía. Están las acciones, muchas acciones crean procesos, procesos con más procesos crean sistemas. Los sistemas son los que permiten que una compañía pueda escalar. Normalmente, ¿qué tiene que tener una compañía? Tiene que tener un sistema de ventas, un sistema para generar valor y un sistema para operar, ¿cierto? Perdón, un sistema para administrar el dinero. En la medida que tengamos esos sistemas, eso es lo que nos va a permitir escalar. Y en la medida que podamos escalar, vamos a poder crecer eficientemente y crear una compañía que les permita generar buenos resultados para ustedes, para los empleados, los socios y toda la sociedad. Entonces, una clave acá que a mí me ha ayudado mucho a entenderlo y es un concepto que es bien interesante y es vernos a nosotros como si fuéramos una interfaz de usuario y no como un sistema operativo, ¿cierto? ¿A qué me refiero con esto? Es una metáfora en donde nosotros, háganse cuenta como si ustedes dentro de su teléfono móvil, en esa interfaz ustedes tienen muchas aplicaciones. El gran problema es que tratamos de usar la misma aplicación para resolver todo. ¿Qué significa esto? Al final nosotros, todas las personas, somos un cóctel de emociones andante. Si la única herramienta que tenemos es un martillo, todo se empieza a parecer un clavo, ¿cierto? Pero no propiamente eso nos va a generar los mejores resultados. Entonces, para esto es usar esas herramientas o procesos correctos para generar los resultados correctos. Si tenemos un problema, lo mejor es pensar. Pero si tenemos ansiedad, hay otras herramientas muy diferentes, como meditar y respirar. Entonces, es como si desde esa interfaz de usuario ustedes trataran de pedir un Uber con la aplicación de email. ¿Qué es lo que va a pasar? Los resultados no van a ser tan buenos. Lo van a poder pedir. ¿Va a llegar? Posiblemente no. Lo mismo, si sucede, digamos que tienen tristeza, que la emoción que hay es tristeza, entonces, ¿cómo nos acercamos más si hablamos con amigos? ¿Cómo hacemos ejercicio? Lo mismo, no tenemos ejercicio, ¿cómo es nuestra alimentación? Perdón, no tenemos energía, ¿cómo es nuestra alimentación? ¿Cómo es el ejercicio que estamos haciendo? Igual a los resultados que se generan en una compañía, la felicidad y el éxito es como bajar de peso o como crecer un músculo. En la medida que lo hacemos continuamente, nos volvemos mejor haciéndolo. Miren, hay un estudio bien interesante que habla de cómo las personas más felices son las personas que más años tienen, lo cual sería muy irónico porque son las personas que les queda menos tiempo, ¿cierto? Pero lo que se dieron cuenta fue que esas personas que eran más felices era porque no se daban el gusto ni el permiso de enfocarse en las cosas negativas que estaban pasando en su vida, sino que se enfocaban en las cosas positivas. Y en la medida que se enfocaban en las cosas positivas, ¿qué era lo que terminaba pasando? Sus interpretaciones generan emociones más positivas. Y al final las emociones son las que determinan los resultados de la vida de ustedes. Y este es el tipo de compañía que ustedes crean de acuerdo a las emociones que van a estar trayendo al interior de la compañía. Después pasamos a la tercera parte. Y entonces en la tercera parte vamos a hablar de acelerar el aprendizaje. Entonces ya hablamos de cómo mejorar la motivación, ya hablamos de cómo mejorar esas habilidades y cómo crear sistemas, ¿cierto? Y después vamos a hablar de cómo acelerar el aprendizaje. ¿Y por qué es importante acelerar el aprendizaje? Por el mismo concepto, o por lo menos para mí, yo creo que lo más importante es que el tiempo para nosotros es lo más importante. Entonces, entre más rápido lo podamos hacer, vamos a poder generar resultados mucho más rápido y al final de lo que se trata es de poder crear ese balance, ¿cierto? Entonces, una de las cosas más importantes acá es las creencias que nosotros tenemos, sobre todo acerca de los errores. Y yo creo que esa es posiblemente una de las cosas que más pasa con todos los emprendedores. Y es que creemos muchas veces que equivocarnos es malo, ¿cierto? Pero el problema y la realidad es que el problema no es si nos equivocamos o no. El problema es si no estamos aprendiendo de esto. Entonces, una de las cosas es, ustedes crean sus interpretaciones y sus interpretaciones definen la realidad. ¿Qué es muy importante acá? La experimentación y el aprendizaje. Entonces, voy a dar un ejemplo. Imagínense, y creo que esta historia se ha escuchado mucho, era de Edison cuando inventó el bombillo. Imagínense que esta persona que tuvo, si no estoy mal, creo que fueron más o menos alrededor de 1046 ensayos diferentes. En el ensayo 1045 se diera por vencido, no hubiera inventado los bombillos y eso cambia completamente la forma como funciona la sociedad,
¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que significa esto? Y cuando le preguntan a él, pero es que ya llevas 1000 intentos, ¿por qué lo sigues haciendo? Y él dice, no, es que encontré 1000 formas diferentes de cómo no se hace. Entonces, miren que ahí lo que él está haciendo es haciendo una interpretación de ese resultado. Pero lo mismo termina pasando, digamos, con el descubrimiento de vacunas. Normalmente una vacuna puede tomarse hasta 10.000 diferentes pruebas y puede ser un trabajo más o menos de 10 años. Entonces, ¿qué es lo que es muy importante acá? Que entendamos y resignifiquemos cómo vemos nosotros los errores, las equivocaciones, el fracaso y que al final terminemos viendo nuestros negocios, nuestra vida como un modelo de experimentación constante, donde lo que estamos buscando es aprender. Cuando nosotros lo que estamos buscando es aprender, lo que acabamos de hacer con eso es que estamos creando las bases para no tener límites, para que cada vez estemos haciendo lo mejor que antes. Y en la medida que logramos hacer esto, ¿qué es lo que termina pasando? Tarde o temprano, en la medida que haces algo consistentemente y cada vez lo haces mejor, lo que termina pasando es que te terminas volviendo el mejor de todos. ¿A qué me refiero con esto? Si ustedes se disfrutan estar caminando todo el tiempo, van a poder llegar mucho más lejos que el que simplemente está caminando solamente por ese resultado. Pero al final, si ustedes lo que están buscando es buscar aprender todo el tiempo, al final ese resultado va a terminar llegando. Y se los digo porque, miren, a mí me ha pasado, digamos, en el caso de tecnología, donde empecé con una idea, la idea después cambia a otra, y esa fue la que se volvió exitosa. Pero al final, digamos, no es mirar hacia atrás y arrepentirse, es ven, oiga, de acá qué aprendemos y cómo nos volvemos mejores con esto. Entonces, la clave número 7 es redefinir el error, ¿cierto? Redefinir el éxito y redefinir también el fracaso. ¿Y a qué me refiero? Redefinir el error, ya hablamos de esto, pero ¿a qué me refiero con redefinir el éxito? Muchas veces en la sociedad actual, y esto es una posición muy personal mía, creemos que la forma como se define el éxito en la sociedad está determinada por reconocimiento social y por dinero, ¿cierto? Pero el problema es que muchas veces cuando llegamos a esos puntos y ya logramos ese reconocimiento social y ese dinero al cual esperábamos llegar, llegamos y nos damos cuenta que eso no es lo suficientemente importante. Resulta que hay otra cantidad de cosas que son muy importantes. ¿Cuál es el impacto que tengo con la sociedad? ¿Cuál es la relación que tengo con mis amigos, con mi familia, con mi pareja, todo esto? Entonces, una de las cosas que es muy importante es entender cuál es ese éxito que queremos lograr. Y finalmente, entender cuál es el fracaso. Para mí como tal, el fracaso solamente es una medida en un punto de tiempo, ¿cierto? Entonces, una de las cosas claves dentro de esto para poder acelerar ese crecimiento es entender quién ya recorrió ese camino, entender qué persona conocemos que ya hizo lo que nosotros queremos hacer. Entonces les voy a dar un ejemplo. Nosotros en Talentu queremos montar una compañía que básicamente lo que hace es que organiza toda la data de los empleados y después utiliza esa data para distribución de servicios financieros, para distribución de servicios de vida, etcétera, y además le ayuda a las compañías. En el mundo solamente hay 2 compañías que han logrado hacer esto y que hoy en día son compañías que ya venden más de 100 millones de dólares. Hay una compañía de la India. Yo me demoré en total 7 meses y medio logrando hablar con el fundador de la compañía y después me demoré 4 meses logrando que esa persona nos invirtiera y le invirtiera a la compañía nuestra. Hoy en día, gracias a eso, nosotros cambiamos completamente la forma como se estaba construyendo la compañía. ¿Por qué? Porque él ya es una compañía que vendía 100 millones de dólares. Entonces, él ya recorrió ese camino, él eso ya lo hizo. De hecho, él nos dijo, ustedes están equivocando en esto, esto y esto, y yo me equivoqué en esto. Esto yo no lo había visto y lo están haciendo mejor que yo. Entonces, había cosas que estábamos haciendo muy bien, pero también había cosas que nos iba a tomar más tiempo. Pero como fuimos y hablamos con él y aprendimos de eso, entonces busquen personas que ya han logrado hacer esto. Y si quieren conectar con esas personas, la forma más fácil es, hola Mateo, mira, yo estoy construyendo esto, esto y esto, me gustaría saber tu opinión de cómo lo construirías. Todas las personas que son emprendedores les gusta resolver problemas. Entre más difícil sea resolver esos problemas, más les gusta. Hace poquito conocí una persona que trabaja en SpaceX y me dijo que trabajar allá es de lo peor que hay, que trabajan 16 hasta 18 horas diarias, que es súper exigente. Sin embargo, me dijo que era de lo más feliz que había hecho y que era en el trabajo donde él se había sentido mejor en su vida. A pesar de que decía que era, y que muchas de las personas que salen allá salen con trastorno de ansiedad.
y que tienen que ir después ir a terapias donde el psicólogo durante 6 meses, porque la presión es tan grande. Sin embargo, y estamos hablando de una persona que no trabaja allá por necesidad, la persona decidía trabajar allá. Todas las personas que están acá, que están emprendiendo, decidieron montar su negocio. Ustedes no tienen a quién ir a ponerle la queja de que su trabajo no está lo suficientemente bueno. Ustedes son los que tienen que crear esto. Entonces, busquen esas personas, porque esas personas lo que van a hacer es que les van a ahorrar mucho tiempo en aprendizaje. Entonces, aquí ¿cuál es la clave? Consigan un mentor. Consigan un mentor que ya haya recorrido ese camino. Y dentro de ese proceso, entonces aquí me voy a volver a contarles una historia que me parece muy interesante. Hay una vez una persona que se cayó al fondo de un pozo. Entonces, cuando estaba en el pozo, empezó a gritar, ayuda, ayuda, ayuda. Y en esas iba pasando un padre. Entonces, padre, por favor, ayúdeme a salir de acá. Y el padre lo que dice es, bueno, y empiezan a rezar, y rezan, y rezan, y rezan, y no pudo salir, ¿cierto? Después, nuevamente, va pasando otra persona. Y entonces le dice, por favor, ayúdeme a salir de acá. Y entonces intentan ayudarlo a salir y nuevamente no sale. Pero después va pasando un amigo de él y le dice, amigo, necesito que por favor me ayudes a salir de acá. Y llega el amigo y se tira al pozo. Y entonces se le dice como, pero ¿cómo acabas de hacer esto? Te enloqueciste, no sé qué, estás ahora metido en el mismo problema que yo. Y a lo que le respondes, sí, pero es que yo ya salí de este lugar alguna vez. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Busquen esas personas que les ayuden y que ya hayan recorrido ese camino por el que ustedes están intentando transitar. Y por último, hay una cosa que es súper importante y es la creación de hábitos. ¿A qué me refiero con esto? Existen hábitos que los van a ayudar a ustedes a aprender mucho más rápido. Los hábitos es la forma de crear procesos inconscientes que constantemente se van a estar haciendo. Y en la medida que eso se haga constantemente, van a lograr mejores resultados. Yo creo que posiblemente el mejor libro de esto es un libro que se llama Hábitos Atómicos. Denle una mirada. Yo creo que para mí es de los libros más top que hablan en temas de hábitos. Pues existen muchos más, pero es uno de los más interesantes. La consistencia, es decir, lo que hacemos día a día, y además de eso, que se hace consistentemente en el tiempo, es lo que crea resultados. Si ustedes todos los días se alimentan bien y todos los días hacen ejercicio, nunca se van a engordar. El problema es que muchas veces pensamos en hacer esfuerzos muy grandes y no hacer en esfuerzos consistentes, ¿cierto? ¿Qué es muy importante acá? Creen hábitos que los lleven a generar esa consistencia. Si ustedes lo que están buscando es crecer su negocio y que venda más, entonces saquen un plan, cuál es ese plan y repitan ese plan constantemente. Y en la medida que hagan eso constantemente, lo que termina pasando es que con el tiempo generan esos resultados. Uno de los grandes problemas que hay es que siempre creemos que el éxito es como de la noche a la mañana, ¿cierto? Yo conozco muchas personas que dicen, no, es que tal compañía y de un momento a otro se volvió exitosa, pero llevan años y años y años trabajando y no solamente eso, construyendo las bases, equivocándose, aprendiendo. Entonces, dentro de esto, ¿qué es lo que es súper importante? Entiendan claramente que en la medida todo lo que hacen consistentemente a través del tiempo es lo que finalmente va a generar esos resultados. Y los quiero dejar con algo y es una de las cosas que creo que por lo menos a mí digamos, me cambió mucho la forma de ver las cosas y es cuando dejamos ese miedo de todas las cosas que nos asustan, del miedo al fracaso, al éxito e incluso sacrificar esa visión que tenemos de nosotros mismos, es donde podemos llegar ahí, a ese punto donde llegar a esa mejor versión a lo que nos podemos convertir. Y el fracaso es solamente un estado mental propio medido en un momento. Si ustedes hay muchas compañías, o les voy a dar un ejemplo, miren, cuando yo hace mucho tiempo trabajaba en la bolsa y en algún momento, si hubieran medido en algún momento, pues hubiera sido un negocio muy fracasado, pero como lo seguía haciendo y consistentemente iba mejorando y mejorando y mejorando, después terminó siendo exitoso. Pero la razón por la cual se volvió exitoso es, si lo hubieras medido en ese momento, hubiera sido muy diferente. Entonces, que es muy importante acá que entiendan que ese estado mental ustedes lo definen. Finalmente, bueno, estos son los datos en caso de que me quieran contactar. Me pueden seguir en Mateo FH en Instagram. Si en algo les podemos ayudar, me pueden escribir a m@talento.com. Y bueno, nada, nuevamente muchas gracias. No sé si tenemos preguntas
del público. Bueno, Mateo, muchas gracias por toda esa exposición súper interesante. Y sí, tenemos comentarios y preguntas. Para quienes estén llegando por primera vez a nuestra transmisión, los invitamos a que nos sigan en nuestros perfiles de Instagram, en Facebook y en LinkedIn como @Emprendtech Summit y @Emprendtech. Y recuerden pues que pueden seguir dejando comentarios mientras vamos dando estas preguntas que le vamos a hacer a Mateo. Bueno, Mateo, primero que todo, lo que está diciendo la gente es que eres un crack, cosa que no me sorprende porque realmente es una persona que se llama el carpintero cumplido. Nos acompaña gente de FUNSA también que saludan y sí, hay una pregunta súper interesante y es, él mismo te pregunta que dónde se encuentran las personas mejores que yo o cómo negocias con esas personas. Ok, qué buena pregunta. A ver, lo primero es entender, a ver, primero que todo, yo creo que al final, a ver, yo no creo que exista nadie más, o sea, muchas veces a mí me parece que entre los emprendedores o eso, yo creo que al final no se trata de venga, yo me quiero volver un crack, ¿cierto? Al final es vos cómo competís con vos mismo constantemente, ¿cierto? Y cómo vos te volvés mejor, ¿cierto? Entonces, al final eso es la combinación de dos cosas. Acceso a nueva información y lo segundo es integración de esa información, ¿cierto? Lo mismo que hablábamos ahorita del ejemplo de la bicicleta. Eso mismo es de aprender a vender, eso es lo mismo es de hacer marketing digital, eso es lo mismo de aprender storytelling, eso es lo mismo de cada una de esas habilidades que tienes que desarrollar. Obviamente para ciertos cargos se necesitan ciertas habilidades. La mejor forma de encontrar personas que sean mejores que uno es irse a grupos, ¿cierto? Entonces te vas donde grupos de vendedores y les preguntas, ¿cuál es el mejor vendedor que vos conoces? ¿Cierto? Y preguntarle a las diferentes personas, ven, ¿y cuál es el mejor vendedor que vos conoces? Después de que esas personas te dicen, ven, el mejor vendedor que yo conozco es esta persona. Después tienes que ir a esa persona y convencerla y venderle tu visión. Entonces, por eso es que es muy importante uno volverse una persona que sabe, pues, que logra influir a las personas para que participen en proyectos. De eso es de lo que se trata un emprendedor. Al final, cuando vos estás consiguiendo inversión, cuando estás consiguiendo empleados para que trabajen en tu compañía, lo que estás haciendo es vendiéndoles una visión de algo que no existe, que vos vas a construir con un equipo y que seguramente va a ser supremamente difícil, ¿cierto? O sea, yo creo que yo el otro día hablaba con un emprendedor que es un emprendedor que tiene una compañía en Latinoamérica que ya vale más de $1 billón, una compañía, un unicornio, y que además es un unicornio que sí es muy rentable. Y él me contaba que esa compañía ha estado a punto de desaparecer más o menos alrededor de 6 veces, ¿cierto? Inclusive cuando hablábamos con él, él decía, es que yo no me siento lo suficientemente bueno ya para dirigir esta compañía. Y al final de la conversación que teníamos en ese sentido era, es que no la tenés que construir solamente vos, lo que tenés que armar es un equipo de personas muy buenas que crean en lo que vos estás construyendo y la misión que estás construyendo, ¿cierto? Entonces, si yo fuera a buscar personas que sean muy buenas, lo que haría es ir a preguntarle a las personas que conozco que tengan buen criterio, hey, ¿quién es el mejor vendedor que conoces? Sí, pero ahí el carpintero vuelve y te dice, también dijiste que uno no debería hacerlo todo. Total, yo ahí sí estoy totalmente de acuerdo. Lo que pasa es que el fundador sí debe ser la persona que lidera la visión de la compañía y es el que sí va y vende la compañía ante el resto, ¿cierto? Es decir, es la persona porque una persona, cuando estás hablando, hablemos de compañías que son inversiones de riesgo, ¿cierto? Que tienen una alta probabilidad de fracaso. O sea, cuando son compañías, hoy en día, digamos ahora con todo el tema de que el venture capital se está frenando, etcétera, todo esto, digamos que me parece que ha sido un sector extremadamente atacado, ¿cierto? ¿Y a qué me refiero con esto? Si ustedes se van y miran la bolsa de Nueva York, el 65% de las compañías que están ahí son compañías que han sido creadas con inversión de venture capital. Sin embargo, en todo el sistema de inversión en el mundo, solamente el 3% del capital es venture capital. Entonces, miren la cantidad de valor que se genera. Las compañías, los inversionistas que invierten en venture capital saben cuál es el riesgo. ¿Por qué? Porque estás tratando de crear cosas que en general son muy difíciles o que cambian categorías o que cambian la forma como se hacen cosas, pues como lo ha hecho un Rappi, que me parecen unos manes súper buenos, como lo ha hecho la gente de Platzi. Creo que en Colombia hay muy buenos ejemplos. ¿A qué es lo que me refiero con? Sí, yo me refiero, el director de una compañía que esté tratando de hacerlo todo, él no va a poder escalar. Entonces, ¿qué es lo que tiene que armar? Tiene que armar un equipo que lo haga muy bien.
Y digamos, esta persona que yo les estoy diciendo, Jeff Hoffman, que era el que me decía que el trabajo del CEO es no tener que hacer absolutamente nada. Estamos hablando de una persona que construyó una compañía que vale más o menos alrededor de 120 billones de dólares. Es más o menos el mismo valor de lo que tiene una compañía como Airbnb, ¿cierto? Entonces, y al final de lo que se trata de esto es vos cómo aprendes a crear sistemas que hagan que la compañía genere valor y que si en caso algún día el director de la compañía o el fundador ya no está, la compañía pueda seguir generando valor. Obviamente también hay casos muy malos como yo que sé, lo que sucedió con WeWork o otro tipo de compañías. Ahí, digamos, con la pregunta que nos hicieron, hay otra pregunta que nos hace Sama Freckles y dice como que en la medida, o sea, se alinea con la pregunta que te hicieron y es que, ¿qué consejos les das para encontrar mentores? No el mejor equipo, sino mentores. Yo creo que es muy parecido a cuando uno está buscando, a ver, si yo fuera a buscar un mentor, yo buscaría un mentor. Hay como dos cosas. Una persona que necesito que me enseñe una habilidad muy específica o una persona que me ayude a mí a ser un mejor fundador, ¿cierto? Si yo fuera a buscar un mentor para volverme un mejor fundador, buscaría un fundador que sea como lo que a mí me gustaría hacer, ¿cierto? Digamos en mi caso, yo tengo como 3 personas con las que, hay unos con los que no he logrado llegar al fundador de Netflix, pero digamos, digamos con Jeff Hoffman es una de las personas que me ayuda mucho, pero al final es buscar eso. Entonces al final uno puede tener diferentes mentores de acuerdo a diferentes momentos en los cuales tiene la compañía, ¿cierto? Pero no solamente eso, también en diferentes momentos de vida, ¿cierto? Entonces, en ese caso, busquen personas que sean lo que ustedes se quieren convertir, personas que ustedes admiren, ¿cierto? Y en el caso, digamos, si ya son cosas muy específicas, busquen personas que ya han logrado eso. Si ustedes están en un segmento, les voy a dar un ejemplo, nosotros tenemos no es un mentor, es como un asesor que nos ayuda mucho en ventas B2B. Esta fue la persona que escaló todas las ventas en Citrix, que es una compañía B2B gigante en Estados Unidos, y es el mentor para todo lo relacionado con ventas. Pero, por ejemplo, nosotros tenemos un elemento dentro de nuestra compañía muy importante en términos de datos, ¿cierto? Nosotros hoy en día tenemos casi 2.8 millones de usuarios y entonces la pregunta es cómo manejamos esos datos. Fuimos y nos conseguimos el director de producto de la compañía de verificación de identidad más grande de Estados Unidos, que es una compañía que vale como 4 billones de dólares. Nosotros llegamos por una conversación donde queríamos que él nos diera un consejo y terminó fue invirtiendo en la compañía, ¿cierto? Entonces, si ustedes tienen una historia que sea muy convincente, que vende un futuro de cómo cambiar el mundo, las personas que tienen esas habilidades que son muy buenas, siempre van a buscar ayudar proyectos que los inspiran. O sea, se los digo porque, digamos, en el caso mío, digamos, yo me mantengo súper, o sea, si ustedes ven mis horarios, yo no tengo un solo hueco durante los días. O sea, en general lo que trato es de estar eliminando reuniones. Sin embargo, por ejemplo, la misión que tiene Emprendtech de ayudar a muchos emprendedores, o por ejemplo, digamos, hay un proyecto ahora que yo en general no hago asesorías y las cobro demasiado costosas cuando las he hecho, pero ahora hay un proyecto que yo lo asesoraría gratis por lo increíble que me parece el proyecto. Entonces, si ustedes están construyendo cosas increíbles, conéctense con personas que estén conectadas con eso, ¿cierto? O sea, si vos estás tratando de cambiar el sistema financiero, conectate con personas que sean muy buenas del sistema financiero y que vean esa visión de, yo creo que esto debe cambiar. Y al final eso es de lo que se trata en la medida que ustedes se vuelvan mejores fundadores y personas más increíbles, creo que van a terminar atrayendo personas también que los van a ayudar y van a abrir esos caminos para ustedes. Mateo, qué tan bueno todo lo que dices y la verdad nosotros sí estamos muy agradecidas que compartas aquí los conocimientos con nosotros. Creo que hay más preguntas, Bel, y yo también tengo una que de pronto tú nos puedes hacer una recomendación de un libro. Ahorita la Sí, preguntamos después de otra que hay. Hay una que pregunta Meta Invest y dice, me gustaría saber, Mateo, ¿cómo consideras que se puede luchar contra el miedo o ansiedad al fracaso o no hacer ventas? Ok, no entiendo la parte de no hacer ventas, pero respecto al miedo, sí Pero el miedo del fracaso de no hacer ventas. A ver, el fracaso es una construcción mental que ustedes tienen, que se las enseñaron desde pequeños, ¿cierto? Cuando ustedes empiezan a construir una compañía, el gran problema que hay es que todo el mundo les va a decir, pero es que ¿por qué te vas a ir a mostrar a construir una compañía? Si eso es muy difícil,
las probabilidades de fracaso son X, Y, Z. Entonces todo el mundo siempre lo que empieza a pasar con esto es que todo el mundo tiene una opinión, ¿cierto? Entonces, el fracaso y el miedo es solamente una construcción de una interpretación de una idea que ustedes tienen. Lo primero que ustedes deberían identificar es cuál es la creencia que ustedes tienen respecto a esto, ¿cierto? Y lo segundo es, lo primero es entender cuál es esa creencia y lo segundo es ustedes cómo cogen la motivación y hacen que eso sea inevitable. Yo no sé si ustedes se acuerdan, a mí me gusta mucho como la cultura pop, pero si se acuerdan de Thanos cuando estaba en la parte esta de la batalla donde decía yo soy inevitable, ¿cierto? Hay una cosa que sucede con ustedes como con cualquier emprendedor y es cómo ustedes se vuelven inevitables respecto a lo que van a hacer. Entonces aquí ya no importa si este piensa esto, o este piensa esto, o este piensa esto. Si ustedes no son los que se creen la historia, el inversionista no se la va a creer, el empleado no se la va a creer, el mentor no se la va a creer. Entonces, ustedes como personas son los que primero se tienen que creer esa historia y lograr hacer que el resto de las personas después de una reunión con ustedes digan, hey, ¿sabes qué? Yo quiero trabajar con este man. O hey, yo quiero pertenecer a ese equipo. Miren, a nosotros nos pasa, pues esto no es algo que me gusta hacerlo como muy público, pero a mí me pasa que nosotros somos una compañía que, pues somos una startup que ha levantado pues, un capital interesante, pero digamos nos pasa que yo tengo personas que donde trabajaban antes se vinieron a trabajar acá y sí tienen acciones, pero tuvieron reducciones de salario muy considerables respecto a lo que se ganaban antes. La razón es porque creen en esto, creen en el impacto que estamos haciendo y obviamente creen en que el proyecto va a ser exitoso. Entonces, al final, el tema del miedo, lo más importante que tienen que hacer ustedes ahí es entender cuál es esa creencia que hay detrás que los está limitando y no los está dejando actuar. Y después de que la tengan, por un lado, cámbienla y hagan todo lo posible y créense toda esa presión posible. Entonces vayan y díganle a la gente que va a ser súper exitoso para que haya esa presión social, no pare de trabajar, tenga protocolos para cuando se le esté bajando la motivación, se vuelva a recuperar la motivación, etcétera. Y creo que esa sería como la clave. Respecto a levantar capital o vender, no sé si estaba más asociado con el que le digan que no a uno. Si el miedo que te da es que te digan que no, resignifica y dale un nuevo significado a ese no. Para mí, cada vez que me dicen un no, para mí lo que yo entiendo es no aún, ¿cierto? Y yo lo que tengo que hacer es entender detrás de ese no aún qué es lo que hay. Entonces, uno de los grandes problemas es cuando estamos vendiendo, creemos que lo que tenemos que conseguir es el sí, pero lo que tenemos que conseguir es cuál es la razón del no. Porque si ahí nos vamos a dar cuenta si el problema es un tema que no estamos explicando algo bien, el problema es que no estamos mostrando el valor, el problema es, entonces ahí vamos a poder entender cuál es la razón de esa objeción. No, buenísimo, Mateo, todo lo que nos estás diciendo aquí. Y te voy a dar mi pregunta antes de que nos vamos, porque ya el tiempo apremia. Y es que quisiera que nos recomendaras a todos los que estamos escuchándote un libro para aprender a crear sistemas. Uy, qué corchada. Se me acaba de ir el nombre del libro. El libro se No, no era llama... la No, intención. mentira, no. Es que hay dos. Hay uno que se llama Scale Up. Scale Up es un libro que... no me acuerdo el nombre del autor en este momento, pero es de la gente de los que hablan de gacelas. Se me fue el nombre del autor. Y el otro libro es el libro de Jeff Hoffman y el fundador de Priceline. Se llama, si quieren, se los quedo viendo porque se me acaba de olvidar el nombre, pero el de Scale Up es un libro que es muy bueno para creación de sistemas. Ay, súper, Mateo, muchas gracias por la recomendación. El otro libro creo que se llama Scaling Up. Hay uno que se llama Scaling Up y el otro se llama Scale Up, si no estoy mal. Súper, súper, muchas gracias. Yo creo que alcanzamos a hacer una última pregunta, que es que tenemos varias preguntas de la gente que está acá y vámonos con una que me parece interesante y por tu emprendimiento sobre todo, y dicen, bueno, Nanomapes Cleanly, dice, excelente exposición, Mateo, ¿de qué manera estructura un equipo de talento humano brillante si el emprendimiento está con bajo flujo de caja para pagarles a los mismos? Ok. Yo creo que uno siempre va a tener menos flujo de caja del que quiere. Y creo que eso le pasa a Apple, creo que le pasa a todas las compañías. A ver, yo creo que hay una cosa que es muy importante, es entender cómo son los modelos de compensación. No es lo mismo, compensación es una cosa, salario es otra cosa,
¿cierto? Entonces, una cosa que es muy importante es entender qué cosas hay. Hay personas que valoran mucho más poder trabajar remotamente, poder trabajar más desde su casa, poder tener acciones, ¿cierto? Poder tener participación dentro de la compañía, poder tener autonomía. Lo que tenemos que entender muy claramente cuando estemos consiguiendo talento es entender cuáles son los motivadores de esa persona. En general, los motivadores están asociados a autonomía, maestría y propósito, ¿cierto? Si esa persona se conecta con nosotros, con el autonomía, maestría o propósito, ahí es donde podemos conectar más. El otro motivador muy interesante es el estar relacionado con la familia. Y por último, que incluso hay un estudio muy interesante que habla de esto, y es que cuando los trabajos son de problemas que son muy difíciles, el peor motivador de todos es el motivador del dinero. Entonces ahí es donde muchas veces, irónicamente, dependiendo de los trabajos, obviamente eso no aplica para un trabajo comercial, pero digamos así como generalmente ese sería. Miren, un libro se llama Scaling Up y el otro se llama Scale. Esos son los dos libros que yo he conocido que son más interesantes para mostrar, montar sistemas. Bueno, Mateo, muchísimas gracias de nuevo por habernos acompañado. Queremos de verdad agradecer tu tiempo, agradecer tu generosidad con esta información tan valiosa que nos das. Nos encanta tenerte siempre en Emprendtech. Ya sabes que eres un recurrente en esto. Esperamos tenerte de la casa en las demás, en las demás ediciones de Emprendtech, porque siempre traes contenido supremamente interesante y además algo que hablabas al principio, que creo que es importantísimo para los emprendedores, que no se queden con esta información, sino que la pongan en práctica. De nuevo, muchísimas gracias. Nada, gracias a ustedes por la invitación y nuevamente, bueno, si en algo más podemos ayudarle a algo, pues ahí está mi correo electrónico, me pueden escribir.